Buenas noches, bendiciones. Vamos a explicar la segunda ley de Newton siguiendo con nuestro curso básico de física. La segunda ley de Newton es también conocida como la ley fundamental de la dinámica. Establece que la aceleración de un objeto está directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. Para explicar la segunda ley de Newton es necesario conocer aceleración y fuerza. Un objeto solo acelerará, es decir, cambiará su velocidad o dirección si se le aplica una fuerza neta. La fuerza neta es la suma vectorial de todas las fuerzas. Cuanto mayor sea la fuerza aplicada, mayor será la aceleración. Aceleración y masa. La aceleración de un objeto también depende de su masa. Cuanto mayor sea la masa de un objeto, mayor será la fuerza necesaria para producir un cambio en su movimiento y la aceleración resultante será menor. La fórmula de la segunda ley de Newton se expresa a continuación. Fórmula es F igual a M por A, donde F es la fuerza neta aplicada sobre el objeto medida en newtons, M es la masa del objeto medida en kilogramos y A es la aceleración del objeto medida en metros por segundos al cuadrado. Hay algunos ejemplos en la vida cotidiana donde se aplica la segunda ley de Newton. Ejemplo, empujar un carrito del supermercado. Cuando empujas un carrito vacío, este acelera fácilmente, ya que tiene menor masa. Si lo llenas de productos, necesitarás aplicar más fuerza para lograr la misma aceleración, ya que la masa ha aumentado. Otro ejemplo sería golpear una pelota. La fuerza que se aplica a una pelota de béisbol al golpearla determinará qué tan rápido y con qué dirección se moverá. A mayor fuerza, mayor será la aceleración de la pelota. Y tenemos un ejercicio por acá que vamos a desarrollar. Dice, una persona mueve un bloque de 68 kilogramos de masa con una aceleración de 2 metros sobre segundos. ¿Qué fuerza aplica? Tenemos un ángulo de 30 grados y un coeficiente de fricción de 0.3. El coeficiente de fricción es una constante, no tiene unidad. Nos dan el diagrama de cuerpo libre que podemos ver acá y el análisis de ese diagrama nos permitirá poder resolverlo. Hemos extraído los datos, que la masa es de 68 kilogramos, la aceleración es de 2 metros sobre segundos al cuadrado, el ángulo es de 30 grados, el coeficiente de fricción es de 0.3 y nos piden la fuerza. La fuerza, como nosotros la vemos acá, está sobre el eje X. Así que precisamente sería la sumatoria de las fuerzas en el eje X la que nos daría como resultado lo que estamos buscando, porque es precisamente está en el eje X. Entonces, bueno, tenemos que aplicar la segunda ley de Newton, que dice que la sumatoria de la fuerza es igual a masa por aceleración. Y debemos de encontrar la sumatoria de las fuerzas tanto en el eje X como en el eje Y, pero como ya lo dije antes, va a ser en el eje X donde vamos a encontrar la respuesta. Y ya expliqué la razón por qué ahí. Primero vamos a aplicar estas fórmulas que tenemos acá a un ladito para poder encontrar el valor de la normal, que la vamos a necesitar, por eso lo vamos a aplicar porque lo necesitamos más adelante. Vamos a encontrar la fricción y vamos a encontrar el peso. Así que vamos a trabajar primero en eso. Vamos a encontrar la normal que sería lo siguiente, sería N igual a masa por gravedad. La masa ya nosotros la conocemos, que son de 68 kilogramos. 68 kilogramos, los cuales los vamos a multiplicar por la gravedad, que es de 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Esto nos va a dar como resultado la normal y la normal va a ser igual a, la normal es una fuerza, y que es completamente perpendicular a la masa. Aquí nosotros la podemos apreciar en el ¿cómo se llama? Diagrama de cuerpo libre. Es una fuerza perpendicular a la masa que se tiene de 68 kilogramos. Entonces tenemos 68 por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, eso es 667 Newton.
se expresa en newton, ya que 1 kilogramo metro sobre segundo al cuadrado equivale a 1 newton. Entonces vamos a tener que expresarlo de esa manera. 68A, pero espérenme que olvidé hacer algo muy importante acá. Olvidé hacer algo muy importante. Sí, son 667, pero coseno del ángulo, o sea, coseno de... ¿cuánto es el ángulo? 30 grados. Coseno de 30 grados. Santo Dios, había olvidado algo importante. Sí, está bien, es 667, pero multiplicado por el coseno de 30 grados. Y como respuesta vamos a tener 577.71 newton. Esa es la normal. Este dato me va a servir. No es mi respuesta, pero me va a servir. Ahora vamos a calcular la fricción, la fuerza de fricción, que la vamos a abreviar como FK. FK, que sería la fuerza de fricción. La fuerza de fricción va a ser igual al coeficiente de fricción, que en este caso es 0.3, es una constante, la cual la vamos a multiplicar por la normal, así dice la fórmula, y la normal la acabamos de encontrar ahorita, que es 577.71 newton. Así que entonces la fuerza de fricción va a ser igual a 0.3 multiplicado por 577.71 newton. Como resultado tendríamos entonces nosotros, nosotros 173. Vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a rectificar esto. Vamos a hacerlo de nuevo. Sería 0.3 multiplicado por 577.71. 173, sí, ese es el valor, 173.313 newton. Ese sería el valor de la fricción. Y ahora vamos a encontrar el peso también. Vamos a encontrar peso acá. Entonces escribimos peso, que sería la fórmula W igual a masa. La masa es de 68 kilogramos y la vamos a multiplicar por 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Como resultado de eso, vamos a tener un peso de 667.08 newton. Ya hemos calculado esto, que es importante para poder resolver el ejercicio. Y vamos a hacer un análisis. Siempre voy a analizar las fuerzas en el eje Y, aunque sabemos que la respuesta la vamos a tener en el eje X, pero siempre voy a hacer el análisis para que veamos qué ocurre ahí. Vamos a decir, sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual. ¿Qué fuerzas tenemos en el eje X? Bueno, tenemos varias. Tenemos la fuerza que me están consultando, que no conocemos, esta de acá, F, que no la conocemos y está sobre el eje X. Tenemos también, aparte de esa, tenemos el componente en X del peso, que el peso puede ser considerado una fuerza, así que el componente X del peso tenemos también, lo tenemos como una fuerza. A su vez, vamos a tener como una fuerza la fuerza de fricción, F de K. Eso serían entonces las fuerzas sobre el eje X. Así que vamos a decir F positiva, porque está entre el cuadrante 1 y 4, que ahí X va a ser positiva, así que positiva, menos W seno del ángulo. Aquí va a ser negativo porque estaría entre el cuadrante 3 y el cuadrante 2, y ahí X es negativo. Entonces W seno del ángulo, menos F de K también, porque F de K, que es la fricción siempre va a ser opuesta al movimiento y va a ser negativa por eso. Y esto va a ser igual a la masa por la aceleración. Ahora analicemos la sumatoria de fuerzas en el eje Y.
Siempre lo vamos a hacer. En el eje Y tenemos la normal acá. Entonces escribimos normal. Menos, ¿por qué menos? Porque el componente Y del peso está entre el cuadrante 3 y el 4, donde las Y son negativas. Entonces, menos W, coseno del ángulo. Coseno del ángulo. Solo esas tenemos ahí, ya no tenemos más fuerzas en Y. Va a ser igual a la masa por la aceleración. Pero resulta que en el eje Y no tenemos ninguna aceleración. La aceleración es 0. Y por lo tanto esto se va a volver 0. Así que la sumatoria de fuerzas en el eje Y simplemente va a ser igual a 0. Es igual a 0 la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Al final nuestra respuesta la vamos a encontrar precisamente en el eje X. En el eje X ya lo había dicho con anterioridad. Así que vamos entonces a reemplazar en la fórmula. Vamos a decir fuerza, que es lo que nos piden, menos el peso. El peso es de 667.08 newton por el seno de 30 grados. Seno de 30 grados menos la fuerza. Permítame, que creo que dejé de... No, sí, está bien, lo tenemos bien todo. Menos la fuerza de fricción, que es 173.312 newton. 312 newton va a ser igual a la masa, que es de 68 kilogramos por la aceleración, que es de 2 metros sobre segundos al cuadrado. Así. Y bueno, una vez que tenemos esto, podemos empezar a resolverlo y podemos incluso hacer el despeje. Bueno, esto lo vamos a ir resolviendo paso a paso, despacio. F menos 667.08 por el seno de 30 grados, esto va a dar 333.54 newton, menos 173.312 newton es igual a 136 newton. 68 por 2 es 136 newton. Y ahora simple y sencillamente vamos a resolver esa resta. F menos 506.852 newton es igual a 136 newton. Ahora despejamos y decimos que F va a ser igual a 136 newton más 506.852 newton. Así que la respuesta final sería F igual a 642.3 newton. Esta es mi respuesta final para este primer ejercicio de la segunda ley de Newton. Espero que lo hayamos comprendido. Vamos a realizar un segundo ejercicio, que es el que están viendo en pantalla. Dice: si el bloque de 4 kilogramos que se muestra en la figura sube con una aceleración de 2.5 metros sobre segundo, suponiendo que no hay fricción, determina la magnitud de la fuerza. Y ahí nos están dando la información. Nosotros con esa información vamos a, en primera instancia, vamos a encontrar el peso, que sería igual a masa por gravedad. Entonces el peso va a ser igual a 4 kilogramos, que es la masa, por la gravedad, que es de 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Y esto va a ser igual, W va a ser igual a 39.24 newton. Este sería el peso, 24 newton, .24 newton. Ya tenemos el peso. Ahora hay que descomponer aquí. Tenemos, podríamos nosotros encontrar la sumatoria de las fuerzas. Podríamos hacer el análisis aquí de las componentes en X y componentes en Y, para después poder hacer la sumatoria de la fuerza. Entonces, más bien al final no necesitamos hacer, porque vamos a tener sumatoria de fuerzas en el eje X, que sería igual
sería igual a masa por la aceleración en X, ¿sí? Y la sumatoria de fuerzas en el eje Y, que sería igual a la masa por la aceleración en el eje Y. Pero en el eje Y la aceleración es 0. Por lo tanto, entonces la sumatoria de las fuerzas en el eje Y va a ser 0. Porque no hay aceleración. No hay aceleración. Recordemos que la fuerza está sobre el eje X. Mire, la que nos están consultando está sobre el eje X. Así que la aceleración de 2.5 metros sobre segundos al cuadrado está en el eje X. En el eje Y no hay y por lo tanto entonces se hace 0. No me interesa calcular nada allí. Simplemente vamos a aplicar la fórmula nuevamente. Vamos a decir sumatoria. Vamos a decir sumatoria de las fuerzas en X sería igual a la fuerza que me están pidiendo, que es esta precisamente que está aquí, la fuerza que me están pidiendo ahí, como esto es toda la sumatoria, entonces sería la fuerza que me están pidiendo ahí. Analizamos acá los componentes, vamos a darnos cuenta que vamos a tener un componente en X, que sí tenemos que tomar a consideración, y ese componente en X, que tenemos ahí, lo vamos a restar porque está en el cuadrante 3, entre el cuadrante 3 y el cuadrante 2, y ahí X es negativo, entonces sería menos W por coseno de 55 grados. Por coseno de 55 grados, que sería el ángulo. Y luego analizamos a ver si tenemos más. Creo que no hay más fuerzas. Todo eso va a ser igual a la masa. La masa es de 4 kilogramos por la aceleración, que es de 2.5 metros sobre segundos al cuadrado. Bueno, ahí ya iba sustituyendo. Perdónenme que yo aquí ya iba sustituyendo. Esto está bien, pero estaba planteando la fórmula aquí. Masa en X por la aceleración X. O sea, masa por aceleración es igual esto a masa por aceleración. Entonces, esto está bien, pero quería plantear la fórmula primero. Entonces aquí esto me queda fuerza menos el peso, que ya lo encontramos, que es de 39.24 newton por el coseno de 55 grados. Es igual a 4 kilogramos por 2.5 metros sobre segundo. Entonces fuerza va a ser igual, fuerza menos, vamos a ver, 39.24 newton por el coseno de 55 grados. Eso va a ser 22.51 newton. Esto va a ser igual a 4 por 2.5. Eso es 10 newton. 10 newton. Así que entonces ahora vamos a despejar para fuerza. Y me queda fuerza es igual a 10 newton más 22.51 newton. Fuerza va a ser igual a 32.51 newton. Esa es nuestra respuesta final para este ejercicio. Y con ello pues damos por finalizado este tema tan interesante de la segunda ley de Newton. Hicimos un ejercicio en el que sí intervenía la fricción, y hicimos otro ejercicio en el cual no hay fricción. Hicimos dos tipos diferentes de ejercicios. Tengan entonces un feliz día, bendiciones para todos, y nos vemos más adelante en un próximo video.